Si sigues algunos foros de sexualidad en redes o te gusta hojear las revistas femeninas, seguro que has oído hablar del squirt o el squirting, el punto G o la manera de sentir o explorar tu cuerpo. Vamos a orientarnos hoy sobre este tema. Aquí te lo explicaré, aquí en un breve espacio con Ayolis. Hola, gran fama, ante todo mi cordial saludo a todos esos espectadores que día a día nos ven detrás de esta camarita. Hoy les traigo un tema que a muchas mujeres de repente tienen el tabú de experimentarlo o de saber, algunos quizás no saben, pero este es un tema interesante sobre la sexualidad de la mujer, sobre la experiencia de que tiene la mujer cuando tiene un orgasmo, cuando está en una eyaculación femenina. Señores, hoy les traigo ese maravilloso tema para seguirnos interactuando, educando y a la vez aprendiendo de lo que es la eyaculación femenina y el squeaks, o quizás el squirting, como le dicen por ahí también. Bueno, señores, este término anglosajón hace referencia a la eyaculación de un líquido transparente e inodoro que algunas mujeres pueden expulsar durante la excitación sexual, justo en el momento del orgasmo, o bien un poco antes. Se considera algo positivo ya que se asocia al placer, pero hay muchas mujeres que no lo hacen o que no lo han experimentado nunca. Y aunque se suele comparar con la eyaculación masculina, no es exactamente lo mismo, ni tampoco un símbolo de mayor potencia sexual como muestran algunas películas eróticas. Toda esta confusión y en general la falta de información que tenemos sobre este tema se debe a que se ha investigado poco sobre los fluidos corporales que segregamos las mujeres durante la actividad sexual, y tampoco es algo que se suele comentar. Sin embargo, conocer qué mecanismos los desencadenan pueden ayudarnos a conocer mejor nuestro propio cuerpo y a disfrutar más de nuestra sexualidad. La eyaculación femenina, al igual que el squirting, puede producirse antes o durante el orgasmo. Es un acto involuntario que a menudo se produce de forma inconsciente, porque la cantidad de líquido expulsado puede ser muy pequeña. En cambio, en el squirting, la cantidad de líquido puede ser mayor y es más consciente. De todos modos, el squirt también se desencadena de forma involuntaria como respuesta a la excitación sexual. Pero a diferencia de la eyaculación femenina, es un mecanismo que solo experimentan entre un 15 y un 55% en nosotras las mujeres. Empecemos de cero. Las mujeres podemos segregar diferentes tipos de fluidos durante la excitación y la actividad sexual. En el cine y las novelas eróticas se habla, sobre todo, de la sensación de sentirse húmeda, que se debe a la producción de sustancias naturales de acción lubricante en la vagina, un mecanismo que se desencadena cuando sentimos deseos sexual. El squirting, en cambio, hace referencia a la expulsión de una cantidad variable de orina diluida que sale por la uretra, pero a diferencia de esta, no huele y es transparente como el agua. Es una respuesta natural que genera nuestro cuerpo a la estimulación del clítoris o del área clítoris, vagina, uretra, de forma conjunta. En cuanto a la eyaculación femenina, es un mecanismo diferente y el líquido que se expulsa es un fluido más viscoso y de color blanquecino, más parecido también a la eyaculación masculina, y no proviene de la vejiga, sino de unas glándulas muy pequeñitas denominadas glándulas de Skinner. Estas glándulas se localizan en ambos lados de la uretra y por ello también se denominan glándulas uretrales o parauretrales.
Por ello, si nunca lo has experimentado, no te preocupes, porque eso no quiere decir que tenga una disfunción sexual, ni que tus orgasmos sean menos placenteros. Sin embargo, si sientes curiosidad, puedes explorar sola o en pareja, donde se localizan los diferentes puntos que generan placer sexual en la mujer y comprobar tu respuesta a la estimulación. Eso sí, siempre hay que hacerlo como un juego y de esa forma natural, sin pensar, tengo que conseguirlo. No, señor, lo que no ayuda a relajarse ni a disfrutar. El famoso punto G es difícil de encontrar. Dentro de la vagina, la estimulación del punto G provoca sensaciones muy placenteras, vinculadas al squirting y a la eyaculación. La estimulación de esta zona de la pared vaginal conecta con la próstata femenina, situada a lo largo de la uretra. No es complicado hallar el punto G. Requiere curiosidad por tu propio cuerpo y tu placer sexual. Está a unos pocos centímetros de la entrada de la vagina, entre unos 3 y 5 centímetros de la entrada vaginal. Dedícale tiempo y paciencia. Acariciando la zona, notarás una parte más rugosa. Se hincha un poco con la estimulación y es placentera. Es como que quisieras dirigir tus dedos dentro de la vagina hacia el ombligo. Utiliza aceites vaginales y toca la zona relajadamente. Acaricia variando los ritmos en forma circular, dando toquecitos. Deja aumentar la excitación y confía en lo que vas sintiendo. Si estás relajada y centrada en las sensaciones físicas, percibirás mejor las variaciones de la excitación y el placer. También puedes utilizar juguetes diseñados para la estimulación de la zona. Si sientes ganas de orinar, no te reprimas. Puedes practicar sola primero, si te sientes cortada con la pareja. Y así te vas estimulando y vas aprendiendo lo que es tocar tu cuerpo. Esta es una parte de nosotros, al cual tenemos el derecho de tocarnos, de sentir, de descubrir tantas cosas que quizás muchas mujeres no saben un squirt. Entonces es bueno siempre orientar y explicar este tipo de información para uno tener la capacidad de aprender, señores. Tradicionalmente la eyaculación femenina ha sido una de las experiencias más desconocidas de la sexualidad. La investigación de los fluidos que segregamos las mujeres con vulva durante la excitación sexual y el orgasmo se han descrito más por las sensaciones de sentirse húmeda y sentimientos subjetivos de sentirse mojada. Ahora conocemos mejor qué es cada mecanismo, cada fluido, de qué se compone y cómo podemos estimular respuesta como el... Bueno, señores, yo espero que este tipo de información nos llene y nos valore en aprendizaje, en sentir, en tocarnos, en saber qué es lo que se siente. Me agrada mucho compartir con todos ustedes este tipo de temas de orientación sexual para que cada uno de nosotros aprendamos que es normal sentir y tocar nuestro cuerpo, señores. Tenemos que seguir experimentando porque esto es normal en la mujer. Espero que les haya agradado este tema. Agradecida otra vez de toda esta gente maravillosa. Me despido dándoles las bendiciones. Espero que tomen conciencia y hayan aprendido algo de esta información. Tomen siempre lo bueno de cada información que les comento, aunque trato de siempre hacerlo lo mejor posible para que llegue al espectador como debe ser. Me despido. Bye bye. Bendiciones a todos.